Buen día, muchachos. La siguiente presentación tiene como objeto entregar los fundamentos del análisis estructural que se les ha solicitado hacer a ustedes del caso de estudio que están analizando en la materia Taller 1. Desde la materia Construcción 1, eh, estamos tratando de articular los contenidos con la materia de Taller 1 para que ustedes puedan hacer un análisis completo de las situaciones que se les están presentando como estudio de caso en el taller 1. Vamos a ver los fundamentos de un análisis estructural y al final de los videos se les explicará cómo deben llenar la forma de análisis estructural o el formato de análisis estructural que hace parte de su portafolio de entrega para este corte. Entonces, aquí arrancamos con unos fundamentos muy básicos del análisis estructural. Primero que todo, antes de definir qué es una estructura, es importante que nosotros eh, nos preguntemos para qué sirve una estructura, ¿sí? Entonces, en ese para qué sirve aparece esta pequeña definición en donde dice que la estructura que construye el hombre tiene una finalidad determinada, para la que ha sido pensada, diseñada y finalmente construida. Entonces podemos hacer un análisis en función de la necesidad que satisface. La necesidad más imperativa dentro de la arquitectura es soportar el peso, ¿sí? O salvar distancias. Esas dos, digamos que son las más importantes, las dos funciones más importantes que puede tener una estructura. Proteger un objeto, aunque es importante, digamos que escapa a las competencias de un arquitecto o un ingeniero civil. El caso de proteger un objeto es este caso que se ejemplariza aquí o ejemplifica aquí debajo. Y es, por ejemplo, el caso de los cascos o el caso de los empaques para artículos delicados, en donde más un diseñador industrial se refiere a este tipo de actividad como proteger objetos, a esa función de la estructura. Entonces el diseñador industrial diseña una estructura que permita proteger el objeto de valor que quiere proteger, ¿sí? En, en la definición que más nos compete a nosotros como arquitectos estaría el hecho de salvar distancias y sobre todo el hecho de soportar peso. Dar rigidez a un elemento también es parte de lo que la estructura puede considerarse para un arquitecto. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a seguir avanzando. Entonces, para dar rigidez a un elemento, entonces miren lo interesante y es que aquí la estructura, perdón, esto, aquí la estructura a lo que se refiere es cuando se le dan, hay elementos que son laminares, ¿sí? Que tienen, digamos, una envolvente laminar, que es una lámina muy delgada, y la lámina por sí misma no puede ser portante, no alcanza a ser suficientemente rígida por sí misma. En casos como esos es donde aparece estos elementos que son unos costillares en forma de elementos repetitivos o una estructura en forma de costillar que rigidiza la lámina externa. Por ejemplo, en el caso de los aviones es muy típico tener una estructura de costillar que va forrada con una lámina metálica muy delgada, que es la envolvente del vehículo. Sucede lo mismo con los navíos o sucede lo mismo con los barcos de gran envergadura. Son barcos que su estructura se hace en forma de costillar y es forrado o es cubierto por una lámina delgada. Em,
Este es cuando se utiliza la estructura para darle rigidez a un elemento, ¿sí? Cuando se utiliza la estructura para salvar distancias, también se utiliza, pero se utiliza ya no para rigidizar el elemento, sino para poder generar una comunicación entre dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, el caso típico del puente. Entonces, nosotros vemos que actualmente es fácil encontrarse un puente de 30 metros, de 40 metros, de 100 metros, de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, ¿sí? Hay puentes sumamente largos. Obviamente esos puentes tienen unos apoyos intermedios que se conocen como pilas, tienen unos tableros que se conoce como la superestructura y todo lo que pasa por debajo del tablero es la infraestructura. ¿Sí? Hay muchos tipos de puentes, ¿sí? Pero digamos la función básica del puente, y es lo que estamos definiendo, es salvar una luz, es poder unir dos puntos que estaban incomunicados. Ese es el caso del puente, pero también se salvan distancias. Por ejemplo, aquí vemos el caso de las torres eléctricas, en donde eh, la línea eléctrica tiene que ser tendida y tiene que ir de un punto al otro, pero por sí mismo no se puede sostener, porque por más de que se tense una línea, por más de que se tense una línea, ella siempre tiende a formar, por acción de la gravedad, una curva que se conoce como catenaria. La catenaria es la curva, catenaria es la curva que aparece cuando se deflecta el cable. Son cables de acero muy resistentes, pero por más que se tense, el cable nunca va a ir recto. Eso quiere decir que siempre va a tender, el cable va a tender a tocar el suelo, ¿sí? Entonces usted va a necesitar una estructura intermedia que pueda hacer las veces de pilar, que pueda mantener el cable sujeto y de una u otra manera a una altura mínima, ya que el cable no puede ir completamente recto por efectos de la gravedad. Entonces, en esos casos también se utiliza estructura. La estructura, ahorita vamos a ver la estructura de las torres eléctricas, es una estructura triangular y es una estructura hecha con elementos metálicos generalmente muy cortos que forman una estructura muy resistente, una estructura rígida y que está sometida a grandes cargas, a grandes fuerzas, a grandes tensiones que generan toda clase de esfuerzos dentro de la estructura principal. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pasemos aquí un momento a la siguiente diapositiva y seguimos definiendo para qué sirven las estructuras. Entonces nos dicen, y esta es la función principal que nosotros tenemos dentro de la arquitectura. Cuando nos dicen que para qué sirve la estructura, eh, perdón, me salí de la aplicación. Nos pueden decir, no, la estructura sirve para soportar peso, ¿sí? Entonces, se engloba en este se engloba en este apartado aquellas estructuras cuyo fin principal es el de sostener cualquier otro elemento. Son los pilares, las vigas, estanterías, torres, patas de una mesa, etc. Entonces, cualquier elemento que necesite soporte para poder manejar su peso propio o un peso adicional es una estructura, ¿sí? Es un elemento susceptible a tener una estructura. Dentro de los elementos susceptibles a tener una estructura, en la naturaleza encontramos muchos. Uno de ellos, por ejemplo, es el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene eh, una estructura que es natural en él y es todo un sistema que se conoce como sistema óseo. El sistema óseo es el sistema en nuestro cuerpo que nos permite mantenernos en pie.
¿sí? Una persona sin sistema óseo sería simplemente una masa amorfa que no tendría ningún tipo de forma, ya que la forma está dada por nuestro sistema óseo y nuestro sistema muscular. Todo nuestro sistema esquelético es la estructura interna del ser humano. El ser humano tiene la forma que tiene gracias a la estructura. Esa estructura está conformada por sus huesos de principal manera y por sus músculos. Por eso se denomina el sistema musculoesquelético. Y ese sistema musculoesquelético es el que nos da la forma de nuestro cuerpo. Cuando alguien quiere modificar la forma del cuerpo, simplemente se dedica a producir más músculos o menos músculos. De la misma manera, un edificio, perdón, de la misma manera, un edificio tiene un sistema óseo o un sistema esquelético o una estructura. ¿Cómo funciona la estructura en un edificio? Hay diferentes tipos de estructura. Ahorita, en la medida en que vaya progresando la diapositiva, vamos a ver diferentes tipos de estructura. Pero básicamente la estructura funciona en un edificio de la siguiente manera. Las fuerzas que soporta una estructura, una de ellas es su propio peso, el de las cargas que sujeta y también algunos empujes exteriores, como el viento, las olas. Cada elemento de la estructura tiene que resistir diversas fuerzas sin deformarse ni romperse. Bueno, eso es completamente cierto. Hay todas las fuerzas que actúan en una estructura se denominan cargas, ¿sí? Si yo tengo una fuerza que actúa sobre una estructura se denomina carga y esas fuerzas se simbolizan por una flecha, ¿sí? O sea, la flechita lo que nos quiere indicar es que hay una fuerza actuando. Esa fuerza para los edificios, para las edificaciones se denomina carga y hay diferentes tipos de carga. Eso lo veremos en el siguiente video. Voy a parar acá y seguimos con un video